Cuando tenemos conferencias como estas, principalmente, el punto central de nuestro estudio es la Biblia, y nuestro objetivo es dar un resumen general de la Biblia. Estudiar solamente 1 o 2 días nos brindaría un conocimiento muy limitado de la Biblia. Para hablar de la Biblia más a detalle, necesitamos más tiempo, por lo que estaremos estudiando durante varios días. Cada que realizamos una conferencia como esta, siempre hablamos de la Biblia, centrados en el hecho de que la Biblia es verdad. Por lo general, las personas suelen pensar que la Biblia es un libro de moral o un texto religioso ordinario. Dichos textos religiosos surgen de la mente y el intelecto del hombre. Los libros asociados a ciertas religiones, en su mayoría, surgieron como resultado de cierta investigación y estudio, o de la meditación. Lo mismo sucede con la supuesta filosofía. Pero las personas a menudo piensan que la Biblia también es producto de la investigación y los estudios del hombre, y que surgió de la mente del hombre. Y por esto, las personas dicen que la Biblia contiene las palabras del hombre, y que no se diferencia de ninguno de los otros escritos religiosos. Esto es lo que la gente piensa. Tienen una idea preconcebida de que la Biblia es similar a ciertos textos religiosos, como el Corán, los 4 libros del confucianismo o los sutras budistas. Como resultado, descubren que no pueden entender la Biblia sin importar cuánto la lean, y entonces se dan por vencidos. Al escuchar estos sermones, si llegan a comprender claramente que la Biblia es diferente a estos textos religiosos, y que en realidad es la palabra de Dios, y si descubren que la Biblia no es producto del conocimiento general del hombre, y que no ha sido escrita para el entretenimiento de nadie, sino que claramente fue escrita mediante la revelación de Dios, creo que sus corazones se inclinarán hacia la Biblia, y descubrirán que su destino está ligado a las palabras que se encuentran en este libro. Creo que, si al escuchar estos estudios descubren que pueden poner su confianza en la Biblia les dará vida y se convertirá en una guía para ustedes. Y descubrirán que en este mundo no hay nada más valioso y verdadero que las palabras de la Biblia. Si eso sucede, habrá un punto en el que, dentro de la Biblia, encontrarán la respuesta a cierto problema. En todas partes, las personas viven sus vidas aferradas a algún tipo de problema. Para algunos, quizá el problema sea financiero, viviendo en la pobreza, un poco o nada de dinero. Pasan el tiempo pensando en cómo ganar mucho dinero para poder vivir lujosamente, como aquellas personas ricas que suelen ver llevando una vida feliz y llena de diversión. Hay personas que se aferran a este tipo de problema. Luego, están las personas que pasan toda su vida luchando con alguna enfermedad o padecimiento, y preguntándose qué pueden hacer para poder vivir como una persona sana. Hay un gran número de personas que viven con este tipo de problema. Y eso no es todo. Algunas personas se preocupan de los estudios. Los ricos gastan grandes sumas de dinero en la educación de sus hijos para asegurarse de que tengan la mejor educación y tengan éxito en la vida. Pero también sé que hay personas cuya situación financiera no les permite costear una buena educación para sus hijos. Su estrés aumenta ya que ellos mismos no pudieron estudiar, y a causa de esto, están llenos de resentimiento todas sus vidas.
Sé que hay un gran número de personas así. Por supuesto, estos problemas necesitan enfrentarse y resolverse. Sin embargo, hay otro problema fundamental al que se enfrenta toda la humanidad. Y es el hecho de que todos los que viven en esta tierra deben morir en algún momento. Esto es normal para todos, y ya que todos deben morir, las personas suelen darlo por hecho y descartan este asunto con un comentario como, pues bueno, vives y mueres. A pesar de su aparente indiferencia, al estar frente a la muerte, realmente no quieren morir, pero aún así, ya que todos mueren, se entregan a la muerte sin protestar, ya que no tienen otra opción. Esta parece ser la actitud que la mayoría de las personas en este mundo tienen en común. Pero supongamos que, en el curso de sus vidas, pudieran enfrentarse a la muerte y vencerla. Supongamos que todos, cualquiera, sin importar quién, pudiera hacer esto y vivir. Las personas tratarían de luchar contra la muerte usando cualquier método necesario. Harían lo que fuera para vencerla. Todas las religiones analizan cómo el hombre puede llegar a ser feliz. Se enfocan en eso, o piensan en la vida después de la muerte. Si hay un mundo al que vamos después de la muerte, después de dejar este mundo, ¿qué podemos hacer ahora para asegurarnos de tener una existencia placentera en el mundo que hay después de la muerte? Parece ser que hay un gran número de personas que van tras las religiones con esta pregunta en mente. Por supuesto, esto no aplica al 100% de los casos. Pero la mayoría de las personas se esfuerzan de esta manera para tratar de encontrar una respuesta al problema de la vida. Nacemos del vientre de nuestra madre y vivimos unos 70 u 80 años, pasando por diversas dificultades, preocupaciones, problemas y sufrimientos. Y cuando una persona muere, los que creen en Jesús dicen que irán al cielo, mientras que los budistas dicen que irán a la tierra de suprema felicidad. Las personas que siguen otras religiones también tienen sus propias creencias acerca de la vida después de la muerte, y dicen que irán a un lugar similar. La mayoría de las religiones alberga tales ideas, pero ese enfoque es muy ambiguo. E incluso las personas que creen en Jesús y dicen que están seguras de que hay una vida después de la muerte y de que hay un cielo, dicen estas cosas sin ninguna garantía o seguridad de que irán al cielo cuando mueran. Cuando alguien muere, en su funeral, habrá algunos cantos, y un pastor dará un breve discurso y dirá algunas palabras de consuelo, diciendo que el difunto ahora está en el cielo, aunque en realidad no saben si se ha ido al cielo o al infierno. Es algo muy ambiguo. Es lo mismo con respecto a la tierra de suprema felicidad de la que hablan los budistas. Una vez hablé con un monje budista, y cuando le pregunté, ¿existe un lugar llamado la tierra de suprema felicidad? Él dijo que la tierra de suprema felicidad no es más que un mundo infinito donde toda tu vida se desvanece total y completamente, como una nube que desaparece a la distancia. Dijo que así era la tierra de suprema felicidad. Él era un monje budista muy preparado. Y esto es lo que dijo en el curso de nuestra conversación. Dijo que las personas que alcanzan el nirvana van a esta tierra de suprema felicidad, pero que la mayoría de las personas reencarnan. Nacen de nuevo en este mundo como vacas, moscas, mosquitos o como algún otro animal. Esto es lo que le sucede a la mayoría. Pero si una persona pasa por un riguroso entrenamiento espiritual, obtiene un estado espiritual perfecto y alcanza el nirvana, entonces entrará en la tierra de suprema felicidad. En esa etapa, lo que llaman el ser desaparece por completo. Debe desaparecer por completo para no sufrir. Si queda la más mínima parte de su ser, seguirá sufriendo. Y por eso, desaparecer por completo es alcanzar la tierra de suprema felicidad. Así es como me explicó todo esto. Las personas albergan todo tipo de pensamientos acerca del futuro, de la muerte, de la felicidad y demás.
Y al vivir en este mundo, una y otra vez, enfrentan todos estos problemas. Así es la vida. Una cosa que me gustaría decirles es que necesitan aferrarse a algo definido en el curso de su vida en este mundo. Podría decirse que una persona que se siente satisfecha hoy, aunque sepa que mañana morirá, una persona que puede enfrentar su muerte con confianza, una persona que puede reírse ante la muerte, que puede enfrentar su muerte con alegría y entusiasmo, y que puede terminar su vida de esta manera, victoriosamente, es una persona verdaderamente feliz. Entonces, este mundo en el que vivimos ahora es realmente complejo. Hay todo tipo de problemas que dificultan mucho las cosas. Y debido a que vivimos en este mundo complicado, nuestros pensamientos y nuestras vidas en sí también son muy complicadas. Las personas no saben por qué, pero al vivir sus vidas, respirar les resulta cada vez más difícil. Respiran con gran dificultad. Y parece que, con el paso del tiempo, esto sucede más a menudo. El tipo de entorno social en el que vivimos genera cada vez más estrés. Y es increíble cuántos casos de enfermedades mentales están surgiendo a causa de esto. A causa de todas estas situaciones. Así como el cuerpo de una persona envejece lentamente, poco a poco, la historia de la humanidad, el mundo entero, la Tierra misma, se está quedando sin aliento. Realmente no sabemos por qué, pero desde hace mucho tiempo, la Tierra ha estado enferma y ha continuado envejeciendo. Al vivir en tal ambiente, no tenemos más remedio que pensar en cómo debemos vivir nuestras vidas para hacer frente a todos estos problemas. Y mientras tanto, el índice de criminalidad también ha aumentado bastante. Hace unos 30 o 40 años las cosas no estaban tan mal como lo están hoy. Ya no es inusual escuchar que alguien ha sido asesinado, inclusive por una pequeña cantidad de dinero. Justo esta mañana en la televisión había una noticia sobre un ladrón que mató a una mujer y huyó con su dinero. ¿Por qué el mundo se ha vuelto así? Es porque cuando las personas piensan en lo que les espera, sienten que no tienen futuro. Las personas piensan que realmente no importa cómo vivan, ya que al final todo terminará igual. Tratan de hacerse ricos rápidamente y piensan, si me atrapan y voy a la cárcel, bueno, ahí iré, y si muero, pues moriré. Así es la vida. Entonces más vale vivir como me plazca. Han renunciado a la vida, por lo que piensan que es mejor hacer lo que quieran. Parece que esta es la forma en la que el mundo se está desarrollando ahora. Al vivir en estos tiempos frustrantes y caóticos, las personas trabajan arduamente en varios proyectos, con la esperanza de encontrar una forma, una pequeña oportunidad, de sentir que pueden respirar nuevamente. Parece que la gente está probando varios métodos y haciendo un gran esfuerzo para lograr algo como esto. No sé si esto sonará presuntuoso o imprudente. Pero me gustaría comenzar con la premisa de que en la Biblia se encuentra una respuesta clara a todos esos problemas. Permítanme explicarles. Si la Biblia no tuviera una cierta verdad que proporciona una respuesta definitiva y una solución a la vida del hombre, en la que se acumulan los problemas, entonces, ¿acaso la Biblia no sería igual o peor que cualquiera de las teorías que la gente inventa para engañar a otros? Esto es lo que pienso. Muchas personas comienzan a leer la Biblia pensando que puede haber algo para ellos, pero con demasiada facilidad la hacen a un lado, sin poder encontrar algo dentro de sus páginas, y se dan la vuelta y se alejan. Parece que hay muchos casos así. Vayamos a un versículo de la Biblia. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 3.
está en el Nuevo Testamento. El capítulo 3 del Evangelio de Juan. Leeré del versículo 3 al versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 3 al versículo 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. He estado hablando de algunos de los problemas que enfrentan las personas de este mundo hoy en día. Problemas que los dejan sintiéndose frustrados y casi sin poder respirar. Pero me gustaría decirles de antemano que, si algún día experimentan el nacer de nuevo, podrán vivir en este mundo sumamente caótico, con alegría, paz y felicidad. ¿Qué significa nacer de nuevo? Su primer nacimiento es cuando nacen del vientre de su madre. Ese es su nacimiento físico. Pero aquí, Jesús habló de nacer de nuevo. Este hombre llamado Nicodemo estaba en una posición similar a la de un miembro del Congreso. Vino a Jesús de noche, y Jesús le dijo estas palabras en el curso de su conversación: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto es lo que dijo. Nicodemo nunca había escuchado algo así. Estas palabras le parecieron muy extrañas. Entonces, le preguntó cómo puede una persona siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez. Preguntó esto porque no sabía lo que significaba nacer de nuevo. Debido a que Jesús dijo que un hombre debe nacer de nuevo, tal vez algunos de ustedes que escuchan esto ahora también se estén preguntando cómo pueden nacer físicamente por segunda vez, pero no deberían pensar en ello de esa manera. No es que su carne nazca por segunda vez. Su primer nacimiento es cuando nacen físicamente en el vientre de su madre como un bebé. La segunda vez que nacen se refiere a nacer de nuevo. En otras palabras, es un renacimiento, un renacimiento. Aquí es cuando nacen por segunda vez. Nacer de nuevo es nacer por segunda vez. Entonces, Jesús dijo que el nacer de nuevo no se refiere a que alguien siendo ya viejo entre por segunda vez en el vientre de su madre y vuelva a nacer. No obstante, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es lo que dijo Jesús. Ahora bien, ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Hay un espíritu dentro de cada persona, y ese espíritu es el que necesita nacer por segunda vez. Es el espíritu el que nace de nuevo. Cuando el espíritu nace de nuevo, la persona queda libre de todas las frustraciones que cubrían su corazón y se da cuenta de que tiene valores totalmente diferentes. Su forma de ver la vida cambia por completo. Incluso si muriera hoy, podría enfrentarme a la muerte sin remordimientos, miedos o tristezas. Sería capaz de sonreír. Así es un triunfador que ha vencido a la muerte. Ustedes pueden llegar a ser así. Por eso Jesús dijo esto. Entonces, si logran nacer de nuevo, no importará cuán agonizante sea este mundo, ni cuántos problemas tengan que enfrentar. Las personas describen este mundo como un mar de dolor, ¿no es así? Debido a todos los problemas dolorosos que deben enfrentar. Pero si nacen de nuevo,
podrán caminar sobre este mar de problemas sin vacilar. Podrán vivir sus vidas de esta manera. No hablo por hablar. Les digo esto porque yo mismo he experimentado el nacer de nuevo. Les contaré brevemente cómo llegué a nacer de nuevo. Nací dentro de una familia cristiana. Mi padre era un anciano de la iglesia presbiteriana, y yo era uno de sus 4 hijos. Éramos mi hermana mayor, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo. Éramos 4. Desde que era niño, fui muy diligente en asistir a la iglesia. Pero cuando tenía unos 12 años, mi madre falleció. Tiempo después, siguiendo la recomendación de mi padre, me gradué de la Universidad Teológica y me convertí en pastor. Aunque era pastor, no había nacido de nuevo. A pesar de que era pastor, no había nacido de nuevo, así que no hubo un cambio en mi corazón. Dado que mi corazón seguía siendo el mismo que el de cualquier persona ordinaria que no fuera pastor, mi visión de la vida, mi visión del mundo, mi actitud hacia las posesiones materiales, era igual a la de las demás personas. Ya que era con esta misma actitud que tomaba mi Biblia y predicaba sermones a mi congregación, me sentía frustrado, y quienes me escuchaban probablemente sentían lo mismo. Parece ser que era bastante bueno predicando sermones y fui reconocido por esto. Incluso dirigí reuniones de avivamiento, pero sin importar lo que hiciera, tenía una carga pesada en mi corazón. Entonces, ¿cómo podría traer alivio a los corazones de los demás? Aún así, trabajé como pastor cerca de 10 años. Yo era una persona muy recta. Debido a que crecí en una familia cristiana, desde la infancia aprendí que era un pecado mentir. Así que trataba de no mentir. Y como me habían enseñado que la ira es un pecado, trataba de no enojarme. No obstante, había momentos en los que me enfadaba, y en ocasiones decía una mentira, y cada vez que hacía esto, me sentía preocupado en mi corazón. Cuando leía la Biblia, veía que dice que no debo mentir, y que no debo enojarme. Pero me resultó imposible no mentir o enojarme. Entonces, ¿qué podía hacer al respecto? Preguntas como estas comenzaron a surgir en mi corazón. Entonces, las enseñanzas de la Biblia no coincidían con lo que realmente había en mi corazón. En otras palabras, mis ideales no coincidían con la realidad. Existía esta enorme incongruencia en mi vida. Pasé día tras día sintiéndome perdido y conflictuado en medio de esta contradicción en mi vida. En medio de esta incongruencia, me sentía conflictuado y vagaba perdido, día tras día. Cuando era niño, mi padre vivía de manera que, si un vagabundo tocaba la puerta de nuestra casa cuando hacía frío en pleno invierno, mi padre lo invitaba a quedarse con nosotros. Nosotros tampoco teníamos mucho dinero, y nuestra casa solo tenía 2 habitaciones. Mi padre dormía en la habitación principal, y le pedía al vagabundo que durmiera en su habitación. Él era este tipo de persona. Más tarde, la habitación estaría repleta de piojos y no tendría más remedio que dejar que el visitante siguiera su camino. Un día, cuando era niño, un mendigo llegó a nuestra casa en pleno invierno para pedir algo de comer. Mi padre abrió la puerta y al ver al hombre preguntó, ¿tienes frío? Temblando, el mendigo respondió, sí. Sin más palabras, mi padre se quitó la chaqueta y se la puso al hombre, diciéndole que se la quedara. Así era mi padre. Fui criado por este tipo de padre. Así que yo también me sentía inclinado a vivir según mi conciencia, ya que crecí en este ambiente. Luego, después de convertirme en pastor, surgió un conflicto en mi corazón. Permítanme explicarles.
Un día, mientras leía el Evangelio de Mateo capítulo 22, me encontré con la parte en la que un intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dejando de lado la parte de amar a Dios, dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y estas palabras afligieron mi corazón en gran manera. Yo era pastor, y mi tarea era predicar lo que está en la Biblia. Y ya que la Biblia habla tanto del amor, hacía todo lo posible por predicar acerca del amor. Pero cuando me pregunté si realmente amaba a mi prójimo como a mí mismo, me di cuenta de que realmente no era el caso. Eso era un problema, ¿cierto? Me ponía de pie en el púlpito y predicaba mis sermones. Hablaba con la Biblia en la mano, pero todo lo que decía era mentira, ya que no podía amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo mismo no podía hacerlo, ¿cómo podría decirles a otros que lo hicieran? Este era el problema. Mis palabras no eran más que mentiras. Entonces, lo que dio origen al problema en mi corazón fue el hecho de que yo era un hipócrita. Soy un hipócrita, porque estaba predicando y diciéndole a otros que hicieran algo que yo mismo no podía hacer. Eso significa que era un hipócrita, ¿no es así? Luego, un día, algo sucedió. Fue cuando fui transferido de mi iglesia en el campo a una iglesia en la ciudad. Recibí una invitación a una iglesia en la ciudad. Querían escucharme predicar, y si les gustaba, me invitarían a ser su pastor. Pero primero querían oírme predicar, así que comencé a pensar en lo que diría. Mientras pensaba en qué tema predicaría en esa ocasión, algo vino a mi mente. Actualmente, predico solo con la Biblia en la mano. Pero en ese tiempo, escribía mis sermones en un cuaderno grande, llenando al menos 5 páginas por ambos lados. Y luego simplemente leía lo que había escrito. En esa ocasión escribí como título de mi sermón, Soy un asalariado. Y comencé a preparar lo que diría. Entonces, fui a la iglesia de la ciudad y di mi sermón de prueba. Empecé diciendo, el título de mi sermón de hoy es, Soy un asalariado. Mis oyentes de inmediato comenzaron a murmurar entre ellos, es bastante extraño. Se llama a sí mismo asalariado. Les dije que decía esto porque, de no pagarme, no podría ir allí. Solamente iría y predicaría allí y cumpliría con mis deberes como pastor a cambio de un sueldo, y eso me convertía en un asalariado. Entonces, les dije que daría lo mejor de mí en el puesto de asalariado. Esta era una iglesia de la ciudad a la cual asistían personas de alto estatus en la sociedad, y otras personas muy adineradas. No obstante, prediqué este sermón y me aceptaron. Ya que les di la impresión de que yo era algo único, decidieron darme una oportunidad. Vivía de esta manera, pero lloraba todos los días. Todos los días me despertaba antes del amanecer y decía mis oraciones matutinas, pero terminaba bañado en lágrimas. Sentía gran angustia en mi corazón. Era un asalariado, un hipócrita. Les decía a otros que se amaran, pero yo mismo no podía hacerlo. Era un hipócrita. Pero sin importar cuánto llorara, no me sentía mejor. A veces me quedaba despierto toda la noche orando. En una ocasión, incluso fui a las montañas y me quedé allí por 3 días sin comer y sin dormir. Pasé todo ese tiempo orando. Pero aún así, no tuve ningún consuelo. Parecía no poder hacer nada para resolver este problema. Luego, un día, leí un artículo en una revista. En esos días había una revista llamada El Mundo de las Ideas, y el artículo estaba en esa revista. El autor había escrito, una prostituta vende su cuerpo para ganarse la vida. Un maestro vende conocimiento para ganarse la vida. Y el pastor de una iglesia vende ética y moral para ganarse la vida. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos? Dijo que la prostituta y el pastor eran iguales. Ambos estaban tratando de ganarse la vida. Cuando leí este artículo,
Sentí como si alguien hubiera tomado un cuchillo afilado y me estuviera perforando el corazón. Incluso sentí que una prostituta era más honesta que yo. Una prostituta es tratada con desprecio por muchas personas. Pero ella no intenta ocultar el hecho de que es una pecadora, y otros la humillan mientras ella trata de ganarse la vida. Sin embargo, cuando yo me ponía de pie en el púlpito de la iglesia con mi túnica, a los ojos de quienes me miraban, lucía como un ángel. Ellos pensaban que yo era maravilloso, y las buenas palabras que salían de mis labios parecían fluir suavemente como la seda. Pero al examinar lo que realmente había en lo profundo de mi corazón, no veía ninguna diferencia entre una prostituta y yo. ¿Por qué? ¿Por qué no era diferente? Nunca había robado nada. Pero cuando veía cosas, sentía codicia y el deseo de conseguirlas. Nunca había cometido el pecado de adulterio. Pero, ¿creen que los pastores son diferentes a otros hombres? Cuando veía a una mujer hermosa, sentimientos extraños despertaban dentro de mí. Todos somos iguales por dentro. El día que leí ese artículo de la revista, lloré toda la noche. Señor, ¿por qué? Hay tantas formas de ganarse la vida en este mundo. ¿Por qué me diste el trabajo de pastor en el que tengo que ser falso, en el que vivo como un hipócrita y soy atormentado por mi conciencia? ¿Por qué me hiciste ganarme la vida de esta manera? Por favor, dame otro trabajo, o si no, quítame la vida. Lloré toda la noche. Luego, un día, mientras leía la Biblia, ciertas palabras de verdad resolvieron el problema. Y al mismo tiempo, terminó toda la angustia y el sufrimiento que experimentaba en mi conciencia. Al principio no sabía lo que había sucedido. Más tarde, me reuní con un misionero que conocía y le conté al respecto. Cuando escuchó lo que dije, tomó mi mano y dijo, «Eso es nacer de nuevo». Cuando llegué a conocer esta verdad, el mundo cobró un sentido completamente diferente para mí. Me sigo sintiendo así, incluso ahora. La forma en que veía la vida cambió. El mundo triste y doloroso que había conocido ahora estaba muy, muy lejos de mí. Recibí una respuesta definitiva mediante las palabras de la Biblia. Y por eso les estoy diciendo todo esto. Eso ocurrió el 18 de noviembre de 1961. Desde ese día, como resultado de haber llegado a conocer esta verdad, muchas personas me han criticado y he pasado por pruebas muy difíciles. Pero nunca he tenido remordimientos en mi corazón. Ni una sola vez. Ahora, sin importar cuándo venga, puedo enfrentar la muerte y recibirla. ¿Por qué? No es que mi rostro haya cambiado. Algo cambió dentro de mí. Vayamos a la Biblia. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 10. Versículo 35. Juan capítulo 10, versículo 35. Por favor repitan después de mí. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada.
¿Habían leído este versículo antes? Dice que, si recibimos la palabra de Dios, seremos como dioses. Dice que un ser humano puede ser un dios. ¿Cómo puede una persona convertirse en un dios? Lo que quiere decir aquí es que, si reciben la palabra de Dios, nacen de nuevo y se convierten en hijos de Dios. Ya que Dios es Dios, los hijos de Dios también son dioses. Estas palabras fueron dichas por Jesús. Hace un momento leímos en Juan capítulo 3 que Jesús dijo: El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto es lo que dijo. Nacer de agua y del Espíritu es lo que sucede a una persona cuando se da cuenta de la verdad en la palabra de Dios y recibe al Espíritu Santo. Por lo que, es el Espíritu el que nace de nuevo. Leamos otro versículo de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Versículo 23. Permítanme leérselos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nacer de nuevo se produce a través de la palabra de Dios. Se produce a través de la palabra de Dios. Es cuando descubren algo dentro de la palabra de Dios. No se refiere a entender el significado de algo que antes no conocían. Se refiere a cuando algo dentro de un versículo o frase de la Biblia resuelve el problema que se había apoderado de sus corazones. Tienen un problema que se ha apoderado de su corazón, pero luego algo en la Biblia resuelve ese problema. A esto nos referimos con descubrir algo en la Biblia. Cuando eso sucede, su espíritu nace de nuevo. Este es el proceso mediante el cual una persona nace como hijo de Dios. Las personas hablan de convertirse en hijos de Dios, pero generalmente solo tienen una idea muy ambigua al respecto. Dicen que Dios es su Padre porque creen en Él, y por eso pueden llamar a Dios Padre, y entonces continuamente llaman a Dios como su Padre, pero en realidad hay muchas personas que no son hijos de Dios. Pensar que Dios es tu Padre no te hace apto de llamar a Dios como tu Padre. Solo se convierten en hijos de Dios cuando realmente se dan cuenta de la verdad en la palabra de Dios y reciben el Espíritu Santo. Hoy en día, esta cuestión está oculta para muchas personas y se ha convertido en un misterio. También es cierto que, a menudo, las personas hablan de recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? En estos días, hay mucha confusión acerca de recibir el Espíritu Santo. Y la experiencia de recibir el Espíritu Santo también se ha convertido en un misterio. Algunas personas afirman que recibir el Espíritu Santo es recibir fuego. Dicen que cuando reciben este fuego, todo su cuerpo se calienta y empiezan a temblar. Durante esta conferencia, también abordaremos este asunto a detalle. Pero cabe mencionar que recibir el Espíritu Santo no es así. Sentir que tu cuerpo se calienta y tiembla no es recibir el Espíritu Santo. Necesitan saber esto. Ya que el Espíritu Santo es Espíritu, no pueden percibir al Espíritu Santo a través de su carne. Si esto es lo que esperan, están malinterpretando al Espíritu. Pero definitivamente, necesitan recibir el Espíritu Santo. Deben recibir el Espíritu Santo.
ya que recibir el Espíritu Santo es nacer de nuevo. En ese caso, ¿qué es recibir el Espíritu Santo? Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 63. Está en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 6, versículo 63. Por favor, repitan después de mí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está diciendo que todos en este mundo tienen un espíritu. Pero ese espíritu está en un estado de muerte. Hay un espíritu dentro de ustedes. Está ahí, pero está muerto. Sus espíritus están muertos. Sin embargo, esos espíritus muertos no pueden ser vivificados a través de la carne. Entonces, ¿qué lo hará vivir de nuevo? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu Santo viene y da vida a sus espíritus. El Espíritu Santo viene y hace esto. Es el Espíritu el que viene y da vida al espíritu muerto de un individuo. La carne no puede hacer esto. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu. Las palabras son vida. Entonces, aceptar la palabra del Señor es convertirse en un Dios. Cuando uno se da cuenta de la verdad en la palabra de Dios, el Espíritu Santo llega a ti. Por favor, tengan en mente este concepto básico. Ahora, al estudiar la Biblia, si tan solo un punto de la Biblia entra en su corazón, ese es el Espíritu Santo entrando en ustedes. Pero ya que no saben qué parte de la Biblia entrará en su corazón, necesitan poner mucha atención mientras leen y escuchan las palabras de la Biblia. Estos días hay una gran cantidad de personas que llevan consigo una Biblia y la leen y la estudian, pero pese a ello, no la aprovechan en lo más mínimo. Toman lo que la Biblia dice como conocimiento general. Hay una gran tendencia a hacer esto entre las personas. Entonces, ya que no saben cuándo, a qué hora o qué parte de la Biblia vendrá y resolverá el problema de su corazón, es importante que escuchen toda la conferencia y se aseguren de no perderse ni una sola hora. Si no lo hacen, si solo oyen a ratos, sin prestar mucha atención, es muy posible que pierdan su oportunidad y terminen confundidos e incapaces de ordenar sus pensamientos y no podrán comprender lo que se dice. El 18 de noviembre de 1961, nací de nuevo a través de las palabras de la Biblia. Definitivamente nací de nuevo, y mi perspectiva de la vida cambió, al igual que mi perspectiva del mundo, y es debido a que toda mi vida cambió una vez que llegué a conocer esta verdad con total seguridad, que ahora puedo decirles todo esto. Jesús dijo claramente que, si no nacen de nuevo, no podrán entrar en el reino de Dios. Esto es absoluto y definitivo. Pasemos a otro versículo de la Biblia. Está justo al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Versículo 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Por favor, repitan después de mí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno. Entonces la pregunta es, si han experimentado o no el nacer de nuevo. Si definitivamente han experimentado el nacer de nuevo,
Su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella. Está hablando del cielo. Ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero pueden entrar en el cielo. Es lo que está diciendo. Por lo que, esto es un asunto realmente importante. No es una cuestión de cuánto tiempo han asistido a la iglesia. Tampoco tiene que ver con el cargo que hayan desempeñado en su iglesia. No tiene nada que ver con estas cosas. Es cuestión de si han nacido de nuevo o no. Si han recibido o no el Espíritu Santo al darse cuenta de la verdad en la palabra de Dios. Esta es la única cuestión. Por eso estoy diciendo todo esto. Quizá estén pensando que, en sí, ustedes no creen en la Biblia. Tal vez estén pensando, ¿de qué cree que está hablando? Simplemente no creo en la Biblia. La Biblia fue escrita por ciertas personas hace mucho tiempo, personas que simplemente escribieron sus propios pensamientos e ideas. Eso es todo lo que contiene la Biblia. Dice que Jesús caminó sobre el agua, que resucitó a los muertos, y que alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. ¿Habían escuchado tales mentiras? Simplemente no puedo creer todas esas cosas. Es un montón de tonterías. Y es porque creo que entre ustedes habrá algunos que no crean en la Biblia, que me gustaría mostrarles hoy que la Biblia realmente es verdad. No hay ni una sola palabra en la Biblia que sea imprecisa o que haya surgido de la mente o de la imaginación del hombre. Primero, me gustaría presentarles cierta evidencia que indica que la Biblia es verdad. Vayamos al Antiguo Testamento. Job capítulo 26. Job está justo antes de los Salmos. Job capítulo 26. Leeré desde el versículo 7. Job capítulo 26, versículo 7. Job capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. El libro de Job fue registrado hace unos 3,000 años. Hace 3,000 años. Hace 3,000 años. Eso fue hace mucho tiempo. Aunque esto fue escrito hace mucho tiempo, y en aquellos días no había nada parecido a la ciencia moderna que tenemos ahora, aquí dice, Él extiende el norte sobre el vacío. Permítanme explicarles lo que esto significa. Cuando dice el norte, se refiere al Polo Norte. Hay un espacio vacío sobre el Polo Norte. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando? Todo el espacio está vacío. Quizá eso es lo que estén pensando. Si salen a la calle en una noche despejada y miran hacia el espacio, verán que no está vacío. Está lleno de estrellas, brillando como joyas adheridas al techo. No está vacío. Está lleno de estrellas. La galaxia está repleta de estrellas. Incluso se ve atestada. Pero aquí dice que, sobre el norte, en el espacio, hay un área donde no hay estrellas. Aquí cuando dice, Él extiende el norte sobre el vacío, significa que no se ven estrellas. En otras palabras, no hay estrellas en el espacio sobre el Polo Norte. El autor de esta parte de la Biblia registró estas palabras hace 3,000 años,
no está hablando de religión, está hablando de hechos relacionados con la Tierra y el espacio exterior. Si ven aquí, este es un artículo del New York Times, de octubre de 1981. El artículo dice que los astrónomos han encontrado un gran agujero en el espacio. Se estima que su longitud es de 300 millones de años luz y está ubicado en los cielos del norte. Esto fue descubierto por astrónomos usando telescopios en 3 observatorios importantes en los Estados Unidos. Como pueden ver aquí, al observar el espacio exterior, la ciencia moderna ha descubierto que hay un enorme espacio vacío más allá de la Osa Mayor en los cielos del norte. Casi no hay estrellas en este espacio, que tiene un diámetro de casi 300 millones de años luz. Esto es lo que se informó en la prensa. La Biblia dijo esto hace 3000 años. Entonces, el punto al que quiero llegar es que Job capítulo 26 versículo 7 es verdad. Estas no son palabras que alguien solo dijo por decir. Estas palabras que fueron escritas en la Biblia hace 3000 años son verdaderas. No son mentiras, son verdad. La Biblia no contiene palabras vacías que no sean verdad. La Biblia solamente contiene la verdad. Cada palabra de la Biblia es verdad. Entonces, si aceptan que las palabras de la Biblia son verdaderas, descubrirán una verdad asombrosa dentro de sus páginas. Pero si no aceptan que las palabras de la Biblia son verdaderas, no podrán evitar el camino realmente desafortunado que les espera. Vayamos al capítulo 1 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1. Está en el Nuevo Testamento. Leeré desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Permítanme explicarles lo que está diciendo. Aquí dice, la ira de Dios se revela. Este es el juicio. El juicio de Dios será revelado. Pero, ¿a quién será revelado? El juicio será revelado a los que dicen que no conocen a Dios, a los que no creen en Dios. Esto es lo que está diciendo. De entre todos los pecados que existen, el mayor es el pecado de no creer en Dios. ¿Por qué? La mayoría de las personas considera que el robo es un pecado. Dicen que es pecado robar algo. Dicen que el secuestro es pecado. Drogarse es pecado. Y apostar es un pecado. Estas son las acciones que consideran pecaminosas. Pero no consideran que sea pecado el no creer en Dios. ¿Saben por qué? Piensan que solo los locos creen en Dios, y que aquellos que están en su sano juicio no creen en Dios. Dicen que es normal que una persona inteligente no crea en Dios, por lo que se jactan de su propia inteligencia, diciendo que no creen en Dios.
Prefieren creer en su propia fuerza. Hay muchas personas que piensan así. Si alguno de los presentes piensa de esa manera, por favor escúcheme con atención. Supongamos que hay una pareja que no podía tener hijos, pero luego logran tener un hijo. Él fue su único hijo. Fue muy preciado para ellos cuando lo criaron. Lo abrazaban, meciéndolo en sus brazos. Era extremadamente precioso para ellos. Sin embargo, lo malcriaron. Creció de esta manera. Más tarde, siendo adulto, tenía una personalidad agradable. Al salir, era amable y compasivo con las personas que no eran de su familia. Y por esto la gente decía, no sé quiénes son sus padres, pero él es muy bondadoso. Es un joven excepcional. Las personas siempre lo elogiaban así. Pero cuando este hijo iba a casa, despreciaba a su padre por completo. Decía cosas como, ¿aún no se ha muerto este anciano? No le daba el respeto que se debe dar a un padre. Ignoraba a su padre. Trataba a su padre con gran desprecio. Pero, fuera de casa, era cortés, y se ganaba el corazón de otras personas, pero en cuanto llegaba a casa, trataba a su padre de esta manera. Entonces, a las personas de afuera, les parecía alguien verdaderamente honesto y sobresaliente. Pero, ¿cómo era a los ojos de su padre? Era un niño totalmente malagradecido. Un completo bribón. A los ojos de su padre, era un terrible pecador. Piensen en esto. Es muy bueno ser amable con otras personas, pero vivir sus vidas sin creer en Dios y sin tomarlo en cuenta es el pecado más grande que hay ante Dios. Dios creó todo en los cielos y en la tierra. Dios también creó al hombre. Cuando digo esto, quizá piensen, ¿creación? ¿Qué creación? El hombre evolucionó de cierto ancestro que los humanos tienen en común con los simios, y el simio evolucionó a través de un largo proceso de evolución que comenzó con la ameba y otras criaturas unicelulares. Pero solo piensen en la sangre. No hay manera en que la sangre pueda cambiar. Si toman la sangre de un mono y la transfunden a una persona, esa persona se hincharía y moriría. La sangre nunca cambia. ¿Ustedes creen que son descendientes de un simio? De cualquier forma, Dios juzgará el pecado de no creer en Él. Entonces aquí está diciendo que llegará el día en que se llevará a cabo el terrible juicio de Dios. La Biblia nos dice que incluso en ese día del juicio, nadie podrá defenderse ni poner excusas. Leamos esto, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Señor Dios, no podía verte con mis ojos físicos, ni tampoco podía escucharte. ¿Cómo podía creer en ti? Por eso no creí. Entonces, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me envías al infierno? Aquí dice que no podrán dar excusas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho posible que lo conozcan. Dios ha proporcionado dos formas en las que el hombre puede conocerlo. Dios ha provisto estas dos formas, pero la gente se ha vuelto perezosa. Quieren disfrutar de las cosas de la carne. Están atrapados en los placeres físicos de vivir en este mundo, por lo que viven sus vidas ignorando a Dios. ¿Por qué es eso? Si pensaran que Dios existe,
Esto les impediría actuar como les place. Así que ni siquiera buscan a Dios. Entonces, hay dos maneras de conocer a Dios. La primera forma está dentro de ustedes. Si alguno de los que están aquí hoy no creen que Dios existe, si alguno de ustedes no cree en Dios, piénsenlo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y los animales? ¿Qué diferencia al hombre de los animales? Los animales no tienen ninguna forma de religión, pero el hombre tiene religiones. Esa es la diferencia. La razón por la que el hombre busca la religión es porque tiene un espíritu dentro de él. Por eso el hombre busca la religión. ¿El hombre tiene un espíritu? Yo no tengo tal cosa. Si alguno de ustedes piensa de esta manera, por favor escúcheme. Esto es algo que cuento a menudo. Tiempo atrás, teníamos un pequeño perro en nuestra casa. Su nombre era Lisa. Nosotros no le pusimos ese nombre. Ella ya tenía ese nombre antes de vivir con nosotros. Era una perrita muy pequeña. Su cabello era tan largo que le tapaba los ojos. Entonces, si quería mirar a alguien, tenía que mirar hacia arriba de esta manera. Así veía a la gente. Era una perrita muy pequeña, pero realmente era muy agresiva. Cuando alguien entraba por la puerta principal, la perrita simplemente se acercaba a la persona, la olfateaba y se iba. Pero cuando nuestros visitantes intentaban irse y tenían un pie fuera de la puerta, la perrita corría tras ellos y mordía sus talones. Como era muy pequeña, no era un gran problema. Pero nuestros visitantes se asustaban y gritaban, ¡Ah! ¿Saben lo que hacía Lisa después? Se hacía la inocente, y simplemente se daba la vuelta y se marchaba como si no hubiera hecho nada malo. Se marchaba muy casualmente. A esta perrita le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Podríamos decir que no tenía vergüenza. En otras palabras, no tenía conciencia. No tenía conciencia. En el caso de una persona, sin importar qué tan mala sea, si golpea a una persona en la nariz y le sale sangre, al ver sangrar a la otra persona, empezará a arrepentirse de lo que hizo. Pensará, quizá me excedí, debí ser un poco más paciente. Ese es el remordimiento de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el espíritu. La conciencia es el espíritu. Esta es la diferencia entre el hombre y los animales. Debido a que los animales no tienen espíritu, cuando mueren, ese es su final. Pero ya que el hombre tiene un espíritu, cuando muere, ese no es su final, y también, por la actividad de la conciencia, el hombre busca la religión. Por esta razón las personas llevan vidas religiosas. ¿Acaso no tienen conciencia? ¿No hay una conciencia dentro de ustedes? Si tienen conciencia, deben saber que tienen un espíritu dentro de ustedes. Pongan un separador aquí en Romanos y vayamos a Génesis capítulo 1. Es el primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Observen lo que dice aquí. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios. Dios no existe en la carne como nosotros.
En el Evangelio de Juan capítulo 4 hay un versículo que dice, por favor repitan después de mí, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dice que Dios es espíritu. Dios no es carne como nosotros. Él es espíritu. En ese caso, cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, significa que el espíritu del hombre es creado a imagen de Dios. Por esto el hombre es considerado la creación suprema de entre todas las demás creaciones. Él es superior de entre toda la creación. Entonces, ¿qué es el espíritu? Es la conciencia. La conciencia. En sí, el hombre puede ser considerado hombre debido a su conciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y los animales? Los animales solo son carne. Cada uno de ellos tiene un alma. Pero esa alma desaparecerá con la carne. Pero, ¿qué pasa con el hombre? El hombre tiene carne y espíritu. Así es el hombre. ¿Y qué es esta carne? Es polvo, el polvo de la tierra. En Génesis capítulo 2 dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Es debido a que estamos hechos del polvo de la tierra que nos alimentamos. Comemos carne, comemos pan, comemos verduras. ¿Por qué? Ya que el polvo de la tierra es la base de nuestro cuerpo físico, para satisfacer nuestros cuerpos, debemos suministrarles cosas que provienen del polvo de la tierra. Los elementos que se encuentran en el cuerpo humano son los mismos que se encuentran en el polvo de la tierra. Una persona necesita comer cuando tiene hambre y tomar medicina cuando está enferma, y tanto la comida como la medicina vienen del polvo de la tierra. Así es el hombre. Pero, ¿qué tal los cerdos? Los cerdos. Cuando los cerdos tienen hambre, los escuchan, oink, 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 oink. Hacen mucho ruido, pero si les dan de comer suficiente para que se sacien, se acostarán tranquilamente sobre el lodo y roncarán. Los cerdos son buenos para roncar. No tendrán una sola queja, ni una sola. Mientras que sus estómagos estén llenos, no tienen ninguna queja. Permítanme hacerles una pregunta. Por favor, respondan con honestidad. Por favor, levanten la mano si honestamente pueden decir, mientras que mi estómago esté lleno, no tengo quejas. Si hubieran levantado la mano, los habría ofendido y dicho que son como un cerdo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el hombre no está satisfecho, aunque su estómago esté lleno? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es debido a su espíritu. Es porque su espíritu tiene hambre. Es porque el espíritu dentro de él tiene hambre. Si todo lo que hay para el hombre es esta carne en la que vive, la cual llega a su fin cuando muere, ¿acaso no debería estar satisfecho con que su estómago esté lleno, como un cerdo? ¿Por qué el hombre no está satisfecho incluso si su estómago está lleno? Es porque tiene ideales. ¿Con qué se relacionan esos ideales? Están relacionados con el espíritu. El problema es que la realidad del hombre no corresponde con sus ideales. Esos ideales provienen de su espíritu. El hombre definitivamente tiene un espíritu, que fue creado a imagen de Dios, y su carne fue hecha del polvo de la tierra. Por favor, repitan después de mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es alimento para el espíritu. El cuerpo necesita consumir alimentos, y el espíritu necesita consumir la verdad. La verdad. El espíritu necesita consumir la verdad,
Y la verdad es la palabra de Dios. Jesús mismo es la verdad. Por eso no hay forma en que puedan estar satisfechos en sus vidas hasta que encuentren esta verdad, hasta que se den cuenta de esta verdad. Un día conocí esta verdad. Me di cuenta de esta verdad. En ese momento, me sentí satisfecho. En ese momento, la gente decía que me había vuelto loco. Caminaba por la calle con una gran sonrisa en mi rostro. Eso hacen los locos, ¿cierto? Al observar el mundo después de descubrir esta verdad, me parecía un lugar realmente despreciable. Incluso sentí lástima de las personas que llevan una vida llena de lujos. El hombre tiene que encontrar esta verdad. Una historia tenemos preciosa. Este himno habla acerca del camino de la verdad. Si encuentran este camino de la verdad, podrán encontrar la satisfacción que no habían podido encontrar en ninguna otra cosa de este mundo. Esta es la libertad de la conciencia, la libertad del espíritu. Eso es encontrar la verdadera libertad. Entonces, debido a que tienen un espíritu dentro de ustedes, pueden encontrar a Dios a través de ese espíritu. Cuando abren su espíritu, se encuentran con Dios. Hay muchas personas en este mundo que llevan consigo una Biblia. Leen la Biblia y hablan de la Biblia. Pero parece ser que hay muy pocas personas que verdaderamente han conocido a Dios en su espíritu. Ese es el problema. Es a través de la palabra de Dios que nos encontramos con Dios. Entonces, ¿cuál es la segunda forma en que podemos encontrar a Dios? Vean el versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean lo que dice aquí. Desde la creación de este mundo, las cosas invisibles de Dios. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Son el eterno poder de Dios y su deidad. El eterno poder y la naturaleza divina de Dios son invisibles, pero se hacen visibles por medio de las cosas que Él hizo. Es lo que esto está diciendo. ¿Qué significa esto? Observen aquí. Aquí vemos una pintura. Alguien pintó este cuadro. Al ver esta imagen, podemos saber algunas cosas acerca del artista, sus intereses, su carácter y sus talentos artísticos. Si analizamos este edificio, podemos conocer un poco acerca de los intereses y pensamientos del arquitecto. De manera similar, ya que Dios creó todo en los cielos y en la tierra, dentro de la creación, podemos ver el carácter de Dios, sus intereses, su naturaleza divina, su poder y su naturaleza armoniosa. Se debe a que es la obra de arte de Dios. Toda la creación es la obra maestra de Dios. Es de lo que habla este versículo. Entonces, ahora pensemos un poco más acerca de este tema. Vayamos a Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Vean lo que dice aquí. ¿Cómo creó Dios este mundo? Dice que lo hizo por su palabra. Dice que lo hizo por su palabra. ¡Guau! ¿No es esto increíble? ¿Cómo se construye un edificio como este en el que estamos? Para construir un edificio se necesita maquinaria pesada, trabajadores y arquitectos. Pero la Biblia dice que Dios creó este mundo solamente usando su palabra. Por eso a las personas les cuesta tanto trabajo creerlo. Piensan que esto significa que Dios gritó, «Sol, aparece», y entonces surgió el sol, y «Tierra, aparece», y que así la tierra llegó a existir. ¿Cómo es posible esto? La gente no cree porque no pueden imaginar algo así. Y no encaja con lo que ellos sienten que es sentido común, y ni siquiera tratan de profundizar en este asunto. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo por su palabra? Pensémoslo de esta manera. Yo construí la casa en la que vivo ahora. En ese tiempo, trabajaba en una empresa de radiodifusión. Cuando hablamos de construir una casa, el primer paso es dibujar los planos. Mientras me preparaba para construir esa casa, caminé por la ciudad observando todas las residencias privadas. Mientras hacía esto, obtuve una idea de cómo quería construir mi casa. El siguiente paso fue ir a la oficina de un arquitecto y pedirle que hiciera los planos de la casa que quería construir. El arquitecto me pidió las dimensiones del terreno. Le dije que era de 280 metros cuadrados. Luego, me preguntó cuántos pisos quería que tuviera mi casa, y le dije que 3 pisos. Después, me preguntó dónde me gustaría que estuviera la entrada y la sala, y dónde estarían los baños. Me pidió todos esos detalles, y le dije todo lo que necesitaba saber. Después de aproximadamente un mes, me contactaron y me dijeron que los planos estaban listos y podía ir a recogerlos. Me dieron los planos. Eran como un libro de este grosor. Lo siguiente que hice fue llamar a un contratista. Le dije que quería construir una casa de acuerdo con estos planos, y le pedí que supervisara la construcción de la casa. Le encomendé ese trabajo al contratista. Se tardaron 3 meses para construir la casa, y una vez que se completó, me mudé. Entonces, ¿cómo construí esa casa? La construí con mis palabras. El arquitecto me hizo preguntas, y yo le di las respuestas. Mis palabras se convirtieron en los planos que se usaron para construir la casa. Los planos fueron los principios mediante los cuales se construyó la casa. Eran las leyes que regían la casa. A esto se refiere la Biblia cuando dice que Dios creó el mundo por su palabra. Todas las leyes de la naturaleza en este mundo son la palabra de Dios. Las leyes de la naturaleza son la palabra de Dios. Mis palabras fueron las leyes mediante las cuales se construyó mi casa. Cómo debía ser la entrada, cómo debían ser los baños, la altura de las puertas, el tamaño de las habitaciones. Mis palabras fueron las leyes de esa casa. Dios creó este mundo por su palabra. Dicho de otra manera, las palabras de Dios son las leyes que gobiernan todo el mundo natural.
¿Hay algún problema con esa lógica? Hay dos tipos de leyes dentro de la palabra de Dios. Están las leyes de la naturaleza y luego está la ley del espíritu. Las leyes de la naturaleza incluyen las leyes que gobiernan los miles de millones de células en nuestros cuerpos. Esta también es la palabra de Dios. Todas las leyes que gobiernan todo el universo son la palabra de Dios. Y darse cuenta de la verdad de la Biblia es una ley del espíritu. Una vez que el segundo tipo de ley, la ley del espíritu, se cumple dentro de su espíritu, nacen de nuevo como un hijo de Dios. Este es el plan de Dios. Vayamos al Salmo 119. Está en el Antiguo Testamento. El Salmo 119. Salmo 119, versículo 89. Versículo 89. Lo leeré para ustedes. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto parece bastante extraño, ¿cierto? Veamos aquí. Tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es su plan para toda la historia. Es el plan y diseño de Dios para el curso de la historia. Es la ley de Dios. La historia de la humanidad fue creada y continúa hasta el día de hoy por la palabra de Dios. Entonces, primero estaba la palabra de Dios que contenía su plan y sus diseños. La creación se completó de acuerdo con la palabra de Dios, y la historia también ha continuado desarrollándose de acuerdo con la palabra de Dios. Sigamos leyendo, versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Dice que Dios estableció la tierra. Siguiente, versículo 91. Por favor, repitan después de mí. Por tu ordenación, subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Vean lo que dice aquí. Dice ordenación. Una ordenación u ordenanza es una ley. Las ordenanzas son leyes. Entonces, podemos ver los cielos y la tierra, los cuerpos celestes, las estrellas allá arriba en el cielo, y el sol. Estos son los cuerpos celestes. Y luego está la tierra. La tierra también subsiste hasta hoy de acuerdo con las ordenanzas, las leyes de Dios. Así como las leyes para la construcción de mi casa fueron mis palabras, todas las leyes de la naturaleza son la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo por su palabra, significa que Él estableció las leyes, y el mundo fue creado de acuerdo con esas leyes. ¿Hay algún problema con esto? Vayamos al Salmo 147. Está en el Antiguo Testamento. Salmo 147, versículo 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas.
Vean lo que dice aquí. Dice que Dios envía su palabra, ¿cierto? Cuando Dios envía su palabra a la tierra, ¿qué sucede en la tierra? Velozmente corre su palabra. Esta expresión es muy interesante. Dice, velozmente corre su palabra. ¿A qué se refiere al decir que su palabra corre velozmente? Es porque su palabra corre velozmente que la nieve cae. La nieve cae como la lana de oveja. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no significa que la ley se está cumpliendo? Las leyes se están llevando a cabo. El otoño se convierte en invierno. Baja la presión atmosférica. La lluvia cae de las nubes y se congela para caer en forma de nieve. Esta es la palabra de Dios corriendo velozmente. Estas son las leyes de Dios en acción. ¿Y qué dice después? Y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Estas son las leyes de la naturaleza en acción. Esta es la palabra de Dios corriendo velozmente. Ahora el versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Él envía su palabra y el hielo se derrite. ¿Cómo se derrite? El invierno se convierte en primavera, ¿no es así? Esto sucede a medida que la Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra gira sobre su propio eje mientras orbita alrededor del Sol. En este proceso, pasa el invierno y llega la primavera. Y debido al incremento de la temperatura, todo el hielo de los arroyos y de las montañas se derrite. Todo se derrite de esta manera. Entonces dice, enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Los salmos son poemas. Por eso se expresa de esta manera. Cuando dice, fluirán las aguas, se refiere a la lluvia cayendo, debido a que el viento sopla. Esto está relacionado con la presión atmosférica. El viento sopla hacia una zona de baja presión atmosférica y las nubes descienden provocando la lluvia. Llueve. ¿Cómo pasa esto? Envía su palabra. Es una ley, ¿no es así? Es importante entender que la creación de Dios de este mundo a través de su palabra es el origen de la ciencia más fundamental. Dios es el origen de toda ciencia. Todas las leyes de la naturaleza en este mundo fueron establecidas por Dios. Son la palabra de Dios. A través de sus palabras de naturaleza, a través de las leyes de la naturaleza, Dios creó todo en este mundo. ¿Quién es Dios? Él es el origen de todas las leyes naturales y es el origen de la verdad. No puedo expresar lo frustrado que me siento al saber que es poca gente la que conoce a Dios. Algunas personas caminan por la calle y tan pronto como ven una roca de aspecto extraño, comienzan a rezarle. Piensan que Dios está ligado a esa roca. En las aldeas del campo sueles encontrar árboles viejos, y en ocasiones están podridos. Hay personas en Corea que frotan sus manos de esta manera frente a un viejo árbol podrido, y luego cuelgan algo en este árbol, aplauden y se inclinan ante él de esta manera. La gente le pide al árbol que los bendiga. Esas cosas no son de Dios. Dios es aquel que creó este mundo con su palabra, con las leyes de la naturaleza. Vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, leeré desde el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos días, las personas con una buena educación tienden a pensar que la Biblia es un libro de moral, por lo que algunos de ellos leen la Biblia con la esperanza de obtener de sus páginas alguna lección moral, la abren, ven la primera página y comienzan a leer, pero inmediatamente pierden el entusiasmo. ¿Por qué? Sus mentes están llenas de la teoría de la evolución, y no pueden aceptar algo que diga todo lo contrario. Dios creó este mundo. Cuando leen esto, pierden todo su entusiasmo y pierden cualquier interés en leer la Biblia. Les queda un sabor amargo. Así que cierran la Biblia y la devuelven al librero. Se detienen y le dicen adiós a la Biblia. Y viven sus vidas sin conexión alguna con la Biblia. Pero en realidad, el primer versículo de este primer capítulo de la Biblia es muy importante. Permítanme contarles algo que leí una vez en un libro. Hay una universidad en la ciudad de Kioto, en Japón. Se llama la Universidad Doshisha. Y su fundador creía en Jesús. El fundador de esta universidad dijo que llegó a creer en el momento en que leyó el primer capítulo y versículo de Génesis. Era un hombre muy culto, y dijo que, incluso si leía todos los libros de este mundo, no había forma de entender a través de ellos la lógica o los principios de los cielos y la tierra. Continuamente buscaba la respuesta a esto, y más tarde, cuando se encontró con la Biblia por primera vez, la abrió y leyó: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Eso es. Ahora todo tiene sentido. Este mundo existe porque Dios lo creó en el principio. Ese fue el momento en el que creyó. Esta es una verdad muy preciosa. Permítanme hacerles una pregunta, y por favor respondan. ¿A dónde van las personas cuando están enfermas? ¿Y bien? Van al hospital, ¿cierto? ¿Qué pasa si su auto se descompone? ¿Y bien? Lo llevan al mecánico, ¿verdad? ¿O van directamente al fabricante? Si su automóvil se descompone y no pueden encontrar a nadie que lo repare, pueden sentirse muy frustrados. Si estuvieran enfermos y no pudieran encontrar un hospital, podrían terminar muertos en la calle. Pero, si finalmente logran encontrar un hospital, imaginen el alivio y la gran felicidad que sentirán. El hombre tiene una enfermedad dentro de él. ¿Qué enfermedad? Los padecimientos físicos son enfermedades, pero también existe un padecimiento del espíritu. Hay una enfermedad del espíritu. El hombre vive una vida vana, una vida de adversidades. No sabe de dónde ha venido, ni a dónde va. Su vida parece ser vacía y carecer de sentido. Las personas viven sus vidas de esta manera, pero ¿por qué es esto? Es debido a la enfermedad en sus corazones, la enfermedad en sus espíritus. ¿Qué necesitan las personas con ese tipo de enfermedad? ¿A dónde tienen que ir estas personas cuyos espíritus están enfermos en esta vida? Cuando un auto se descompone, hay un lugar donde pueden llevarlo. Y cuando están enfermos físicamente, hay un lugar donde pueden ir. Pero, ¿a dónde tienen que ir cuando su espíritu está enfermo? Esta es la pregunta. ¿A dónde tienen que ir? Necesitan ir al Creador. El Creador, que los creó, puede sanar sus espíritus enfermos. Si una persona tiene una enfermedad mortal y está al borde de la muerte, un médico puede tratar de curarla, pero un médico no puede ayudar a una persona que ya está muerta. También, en el caso de un auto, si ya no tiene arreglo, no sirve de nada llevarlo al fabricante. Pero, ya que Dios creó al hombre, Él puede sanar por completo
la enfermedad en el espíritu del hombre. Él hace esto. Mi espíritu ha sido sanado. Cuando una persona sufre de esta enfermedad del espíritu y no sabe a dónde ir para ser sanada, todo lo que necesita es recurrir a la Biblia y leerla. Entonces puede decir, así es, hay un creador que me hizo, y él puede resolver mi problema. Esta es una gran noticia, ¿no lo creen? Ahora veamos el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, son bastante fáciles de entender. Pero el versículo 2 es otra historia. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué se supone que significa todo esto? Tal vez piensen que leerán un poco de la Biblia y aprenderán un poco, pero luego piensan, no lo sé. La Biblia es realmente difícil de entender. No tengo idea de qué está hablando. Simplemente no puedo leer más, y dejan de leerla y la cierran. Por favor, no se desesperen. Analicemos este asunto. Veamos esto ahora. En el espacio, el helio se fusiona para formar una masa. Incluso ahora, muy lejos en el espacio exterior, las estrellas se están formando de esta manera, y los astrónomos han estado observando esto. Ahora miren este artículo. El título dice, Viendo nacer una estrella. Viendo el nacimiento de una estrella. En una ocasión, fui a la ciudad de Sacramento, que es la capital del estado de California en los Estados Unidos. Estaba visitando a un hombre que comparte la misma fe que nosotros. Él trabaja para el ayuntamiento. Mientras estuve allí, me dio una copia de este artículo. Me pareció un artículo muy útil. Incluso ahora, las estrellas se están formando. Primero, el gas se fusiona y luego, gradualmente, se vuelve más y más sólido. Así es como se forman las estrellas. El año pasado, fui a San Francisco. Al lado del puente Golden Gate hay un parque, y en ese parque hay una sala de cine donde proyectan una película acerca de las maravillas del universo. Y muestran algo como esto. ¿Cómo se formó el sistema solar? Los gases se fusionaron, y a medida que esta masa de gases giraba, se formaron los planetas como Júpiter. Muestran todo esto en la película. Ahora pensemos en la Tierra. La Tierra se incendió por dentro debido a una gran presión. Se incendió y comenzó a arder. Mientras continuaba ardiendo, se transformó poco a poco en líquido. La consistencia de este líquido fundido era como la consistencia de la masa. El gas se había encendido y se había convertido en líquido. Entonces, la capa exterior de fuego se apagó. Se apagó la llama. Se apagó. Pero la presión interna hizo que el calor continuara dentro del núcleo. Por esta razón, incluso hoy en día, la Tierra está ardiendo en lo profundo de su núcleo. ¿Por qué hay tantos terremotos en estos días? ¿Saben por qué hay tantos terremotos? Está relacionado con ese calor, ese gran calor que existe ahí. Este calor es tremendamente poderoso y, como resultado, afecta a las placas continentales, provocando su ascenso y descenso. Así de poderoso es este calor. Y este calor frecuentemente derrite la superficie y brota.
también derrite todo a su paso debajo de la superficie. La lava burbujea y derrite la roca debajo de la superficie. Gradualmente derrite la roca y sale a la superficie. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron cuáles serían las señales que indicarían el fin de este mundo, él dijo que habría muchos terremotos. Leemos esto en Mateo capítulo 24. Dijo que habría muchos terremotos, y que esto sería una señal de que el mundo estaba llegando a su fin. Actualmente, hay una gran cantidad de personas que mueren cada año en los terremotos. Y a medida que pasan los años, hay más y más terremotos. ¿Por qué es eso? Significa que la Tierra está llegando casi al final de su vida. Esto dice la Biblia. No es algo que inventé. No tenemos suficiente tiempo para que les cuente todo. Pero cuando lleguen a su casa, por favor lean Isaías capítulo 24 versículo 19. Por favor lean Isaías capítulo 24 versículo 19. Allí dice claramente que un día la tierra será quebrantada y llegará a su fin. Entonces, si vemos aquí, las temperaturas altísimas dentro de la tierra, cuando todo esto aún era líquido, debido a las temperaturas internas tan altas, todo estaba burbujeando. La superficie hervía, burbujeaba como una olla con caldo cuando hierve. Pero, ¿acaso eso fue todo? Seguramente se abrieron agujeros por todos lados y el vapor se habría escapado a través de esos agujeros, ¿no es así? Así fue como sucedió. ¿Qué significa esto? Por favor, repitan esto después de mí. La tierra estaba desordenada. Esto es de lo que está hablando. En ese tiempo, la tierra no tenía forma. Cuando dice que estaba vacía, se refiere al hecho de que en ese tiempo no había seres vivos en la tierra. Y luego dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué tinieblas? El sol estaba muy lejos de allí, pero las muchas aguas de los océanos cubrían la superficie de la tierra como una capa de nubes. Las aguas estaban allí en forma de vapor, las cuales formaron esta capa de nubes para cubrir la superficie, por lo que la superficie estaba en tinieblas. La Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vayamos a otro versículo de la Biblia, Job capítulo 38. El libro de Job está justo antes de los Salmos. Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 8. Permítanme leérselo. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad. Observen lo que dice aquí. Dice que el mar se derramaba saliéndose de su seno, así como un niño sale del vientre de su madre. Las aguas del mar salieron de este vientre que llamamos tierra. Luego, en el versículo 9, dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya. Entonces veamos esto. La tierra estaba completamente rodeada de nubes. Las nubes eran su vestidura. Ahora vean lo que dice a continuación. Dice, y por su faja oscuridad. Las fajas se utilizan para envolver a los recién nacidos. Se les llama fajas o mantas. La tierra estaba totalmente cubierta de una espesa oscuridad, como una manta alrededor de un bebé recién nacido. Está hablando de la tierra cuando estaba recién formada. Esto fue registrado hace 3500 años. Todo esto ocurrió conforme a las leyes de la naturaleza. Todo sucedió de acuerdo con las leyes. Por supuesto, es porque Dios creó el mundo que todo se realizó de acuerdo con las leyes de la creación. Regresemos a Génesis capítulo 1.
capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vean lo que dice aquí. Esto muestra claramente que Dios creó los cielos y la tierra de acuerdo con leyes. Cada que hacía algo, no estaba adivinando, ni tampoco estaba jugando. Esto nos dice que Él tenía un plan y un propósito muy claro al crear esta tierra. En ese caso, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear los cielos y la tierra? Pensemos en esto. ¿Por qué propósito realizó la creación? Veamos el capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. De todo lo que Dios creó, fue el hombre a quien hizo a su imagen. Es lo que está diciendo aquí. No sé si lo recuerdan, pero ¿qué descubrimos que era la imagen de Dios? ¿Qué era? Era el Espíritu, ¿cierto? Pero, ¿por qué Dios los creó varón y hembra? ¿Saben qué es la felicidad? La felicidad es el amor. Las personas piensan que la riqueza les traerá felicidad, o que la excelencia académica les traerá felicidad, o que el alcanzar una posición elevada en la sociedad les traerá felicidad. Pero sin amor no hay felicidad. La felicidad se encuentra en el amor. Supongamos que un joven y una jovencita comienzan a salir y se enamoran, pero luego uno de ellos es infiel, o sus padres no están a favor de su relación, y no pueden casarse. En dado caso, es posible que hasta quieran acabar con sus vidas. Eso pasa. ¿Por qué? Cuando su amor fracasa, ya no pueden encontrar ninguna razón para vivir. El amor es la felicidad. El amor es la felicidad. ¿Saben por qué Dios creó al hombre y a la mujer? Porque Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, Dios es amor. Dios mismo es amor. Entonces, cuando Dios creó el mundo, aplicó este principio del amor a todo, ya fueran animales o plantas. Los animales machos y hembras se aman. Una madre ama a su descendencia. Me gusta ver documentales del reino animal en la televisión. Muestran pájaros y animales cuidando a sus crías. Y al presenciar estas escenas, puedo ver que son una expresión del corazón de Dios. Ya que Dios es amor, ha basado todo el mundo natural en el principio del amor. Entonces, ¿por qué creó Dios al hombre y a la mujer? Fue para que pudieran experimentar la felicidad a través del amor. Pero, ¿por qué creó Dios al hombre? Fue para formarse un compañero de amor. Dios estaba creando un compañero para su amor. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Está justo al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vean aquí. Les explicaré lo que esto está diciendo. Existe este breve periodo de tiempo que es el presente. Y existe el pasado eterno y el futuro eterno. Ambos son eternos. Esta es la historia actual de la humanidad. Como Dios existió en el eterno pasado, planeó el periodo presente de la historia para producir el eterno y futuro mundo de amor, un mundo ideal eterno, el cielo eterno. ¿Cuál es este tiempo presente de la historia de la humanidad? Es el proceso de crear el mundo eterno. Es un proceso. Por eso este mundo tendrá un fin. Este mundo presente es solo temporal. Solo es el proceso de la creación del eterno mundo perfecto, el mundo ideal eterno. Entonces, ¿qué es este mundo eterno? Aquellos que descubren el amor de Dios en el curso de esta historia pueden ir al mundo eterno. Cuando nacen de nuevo, descubren el amor de Dios. Tales personas van al mundo eterno como hijos eternos de Dios. Dios está en el proceso de crear este mundo eterno. Están viviendo en este mundo, pero la Biblia dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Este no es un mundo eterno, ni tampoco es un mundo en el que el hombre realmente vive. Solo estamos en este mundo para prepararnos para el siguiente. La Biblia definitivamente es verdad. Dios creó este mundo por medio de las leyes de la naturaleza. Es importante ser conscientes del hecho que Dios está en el proceso de crear el mundo ideal eterno. Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias. Te agradecemos por darnos esta oportunidad de escuchar tranquilamente tus preciosas palabras del cielo. Lejos de este mundo ajetreado, caótico y ruidoso en el que vivimos. Te pedimos que bendigas a los que en este momento inclinan la cabeza ante ti, para que no pierdan esta oportunidad y que escuchen tus palabras atentamente, se den cuenta de la verdad en tus palabras y puedan vivir sus vidas habiendo nacido de nuevo. Oramos para que nos guíes hasta el final de este estudio bíblico. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén.